hora y nos vamos a las calles de la ciudad de Córdoba. Móvil en vivo con Sergio Tenienzo. Muy bien, muchas gracias Andrés y Silvina. Estamos ubicados aquí en el Hospital Infantil. En las últimas horas se conoció la información sobre un caso de una adolescente de 13 años, misionera, que vino a veranear a Villa Carlos Paz y cuando llegó a su provincia lamentablemente falleció. Se habla de una sintomatología que puede emparentarse o no, y ahora lo vamos a aclarar, con la influenza, con la gripe. ¿Cómo es esto? ¿Hay casos de influenza? ¿Siguen estando? ¿Son más virulentos que anteriormente? ¿Cómo estamos en Córdoba? Le vamos a preguntar a la doctora María Eugenia Tirao, que está aquí en el Hospital Infantil. Doctora, buen día. Bueno, recién fuera de micrófono charlábamos. ¿Puede haber sido influenza o relacionado con influenza o a consecuencia de influenza lo que le pasó a esta adolescente? Sí, puede ser, digamos, no sé la causa exacta del fallecimiento, pero aparentemente está asociada al virus de influenza tipo B. Hay dos tipos de virus influenza. El virus de influenza es lo que llamamos gripe, ¿sí? Lo que la población conoce como gripe. Hay dos tipos, A y B, circulan en general, a veces predomina uno u otro, es más frecuente el virus A. Generalmente es una enfermedad de invierno, ¿sí? Porque es altamente contagiosa y por ahí las costumbres en invierno y el encerramiento y demás hacen más fácil la transmisión. Y actualmente hay gripe, sigue habiendo, a veces predomina en invierno, pero puede haber otros casos en otras épocas, como en esta época de allá de primavera. De hecho, ahora hemos tenido algunos casos de influenza B acá en el hospital. En general es una enfermedad que la tenemos como una enfermedad leve, pasajera, eso pasa la mayoría de las veces, sí satura los sistemas de salud porque es una enfermedad tan contagiosa que es fácil de transmitirse y eso hace que se sobrecarguen las consultas en los hospitales y en el sistema de salud durante el invierno. Digamos, perdón, quería preguntarle, aquí se atienden en el infantil, en el pediátrico, la población de niños es hasta los 15 años. ¿Se da este caso de influenza más en los más niños, niñas o en los jóvenes también adolescentes? En realidad los pacientes que se internan en general son los más pequeños, los menores de 2 años es más factible que se internen. No es habitual la internación porque es menos del 1% de los pacientes con gripe que se llegan a hospitalizar, pero sí conocemos los factores de riesgo. Uno es la edad, los menores de 2 años y los mayores de 65 o cualquier persona que tenga factores de riesgo, ¿no? Que esté cursando alguna enfermedad crónica, pacientes oncológicos, diabéticos, cardiópatas. Esas personas, independientemente de la edad, tienen un riesgo, digamos, diferente a una población sana. Particularmente los adolescentes y el grupo de los escolares es donde se da la transmisión más fácil, ¿no? Y ellos son los que llevan por ahí la enfermedad a los adultos mayores y a los familiares, ¿no? ¿Podemos decir que asociada con otra patología, como lo decía usted, doctora Tirao, la influenza puede ser más grave que lo que es básicamente sola? Sí, claramente. Las personas que tienen factores de riesgo, como les estaba diciendo, tienen posibilidades de hacer mayor complicación de su enfermedad de base y de la misma influenza. Entonces, por eso, digamos, la vacuna, que es una de las medidas más importantes que tenemos de prevención de gripe, está dirigida a esos grupos de riesgo, ¿no? ¿Esta vacuna se consigue? ¿Está en el calendario? Sí, la vacunación de gripe está hace muchísimos años en el calendario nacional de vacunación, es gratuita para todos los grupos definidos, esto es menores de 2 años, las embarazadas son un grupo bastante vulnerable, personal de salud, no solamente porque debemos dar sostén a los pacientes que consultan, sino también porque tenemos mucho más riesgo de contagio, porque manejamos pacientes con gripe, y todas las personas mayores de 65 y los factores de riesgo, como les decía, que están bien definidos. Una última, claro, gratuita. Una última pregunta. El común de la gente comenta, la gripe últimamente está peor que antes. ¿Esto es verdad? No, en realidad no. Si bien la mayoría de las personas puede pasar la gripe en su casa, sí hay que cuidarse, sí hay que estar a los sistemas, digamos, a los síntomas por ahí de alerta para consultar. Pero bueno, la mortalidad es baja, pero está siempre la posibilidad en las enfermedades infecciosas, cada uno responde a la enfermedad como puede, cada organismo es individual, entonces la misma enfermedad puede tener distintos tipos de afecciones en las personas. Lo que es importante es cuando uno cree que tiene gripe o sospecha que tiene gripe, primero no concurrir a los lugares de trabajo, no asistir a la escuela, porque eso facilita la transmisión.
Y además, ante síntomas que son muy importantes. ¿Cuáles son? Fiebre, por ejemplo, muy alta, generalmente la gripe cursa con fiebre muy elevada. En pediatría puede cursar con vómitos, dolor abdominal, diarrea, y entonces, o la fiebre ser persistente. Habitualmente la gripe da fiebre 2 o 3 días, pero si persiste alrededor del cuarto, quinto día con fiebre importante, hay que reconsultar porque puede haber una complicación bacteriana que muchas veces es la que lleva a un desenlace fortuito, digamos. Gracias, doctora. No de nada. Clarísima, la doctora María Eugenia Tirao, aquí en el Hospital Infantil, a estar atentos a los síntomas. La fiebre persistente, por ejemplo, es uno de ellos, porque sigue habiendo casos de influenza y hay algunos más graves asociados a otras patologías. A estar atento a los síntomas y a concurrir al médico, si tienen hasta 15 años, al infantil, y si no, al resto de los nosocomios de la provincia. Volvemos. Las recomendaciones de Sergio Antoniazzi hay que prestarle atención, ¿eh? Sí, Te lo prestarle que pasó mucha con esta atención. niña de Misiones. Bueno, por supuesto vamos a continuar con el caso.